Nuestro tema de hoy está basado en una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué significa ser justo? ¿Será importante saberlo? Sin duda que sí. Porque las escrituras dicen que son los justos los que se van a salvar. Es más, cuando la gracia se termine, Jesús dice que los justos van a seguir practicando ¿qué cosa? La justicia. Así que este tema, hermanos, es de verdad presente. Comencemos por definir el término justo. Justo es una persona, hermanos, recta, honesta, que vive en un estado de justicia y en paz con Dios. Eso es un justo. Repito, una persona recta, honesta, que vive en un estado de justicia y en paz con Dios. Pero resulta que Pablo, en relación con esta realidad, dijo una verdad que no admite discusión. Y es la que se encuentra en Romanos 3, versículos 10 y 12. Romanos 3, versículos 10 y 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Oh, hermanos. Y cuando Pablo decía esto, él estaba citando el Salmo 14 del 1 al 3. Vamos para allá. El Salmo 14, versículo 1 al 3. Dice así la escritura. Salmo 14, versículos 1, 2 y 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta era, hermanos y hermanas, la palabra que Pablo citaba en Romanos. En Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Interesante que Pablo recurría a los salmos para darle validez a su acusación de una pecaminosidad universal que ha existido a lo largo de la historia. Esta comprobación bíblica, hermanos, destaca que aún el pueblo escogido tenía la necesidad de rectitud o de ser justo. No hay, según dice Pablo, en el pueblo escogido de sus días, es decir, el pueblo judío, no hay, dice, ninguno que posea una base de conducta justa que sea aceptable a los ojos de Dios. Pablo da a entender que si hubiese, aunque sea uno solo, pues ya se hubiera hallado. Pero no lo hay, porque todos, dice, han pecado.
Y el pecado ha comenzado por la falta de entendimiento, pues dice que no hay ninguno que entienda. Y por lo tanto tampoco no hay nadie, dice, que busque a Dios, que quiera hacer la voluntad de Dios. Todos se han desviado, se han hecho inútiles. Es decir, sin provecho, inservibles, echados a perder. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, dice, remachando lo que ha mencionado en el verso 10. Y alguien podría decir, pero un momento, la Biblia registra historias de vidas de hombres y mujeres que vivieron rectamente en el temor del Señor. ¿Por qué Pablo está hablando así? Que no hay ni siquiera uno. Es más, los salmos hablan de la generación de los justos. Y Lucas, cuando hablaba de Zacarías y Elizabeth, los presenta como ambos justos delante de Dios y que andaban irreprensibles en todos los mandamientos. Sin embargo, todos estos, toda esta generación de los justos, estaría de acuerdo con Pablo al decir que ellos no constituyen una excepción de la descripción que él ha hecho de la pecaminosidad que hay en general. Ellos estarían prestos para reconocer que ellos también estuvieron bajo el dominio del pecado y que la justicia de la cual ahora la Escritura habla de ellos no vino de ellos, sino que vino de Dios por la fe. Así que, hermanos y hermanas, esto que Pablo está diciendo es aplicable para nosotros también, porque todos nosotros hemos pecado. Y a menos que vengamos a Cristo, no tenemos ni un mínimo de justicia. Óigalo bien, ni un mínimo de justicia. Hoy también, hermanos, sin Jesús no hay ni un justo, ni siquiera uno. Pero esto es muy peligroso. Porque si esa es la condición, que no hay ni un justo, ni siquiera uno, sin Cristo, hay entonces, hermanos, peligro de perdición para siempre. Y no se va a ir al cielo. Así que este tema es más serio de lo que uno se puede imaginar. ¿Por qué digo que hay peligro? Porque mire 1 Corintios lo que dice, capítulo 6, versículos 9 y 10. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Leo nuevamente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué les parece? Los injustos, ¿qué va a pasar? Dice, no heredarán, ¿qué cosa? El reino de Dios. Por lo tanto, ningún cristiano, está diciendo Pablo en el contexto, debería de ir a los jueces que hacen injusticia, no debería de ir a los tribunales para llevar a otro hermano demandado allí. Porque muchos de ellos hacen injusticias. Como tampoco, dice Pablo, debería un cristiano participar del catálogo de pecados que cometen los injustos y que ha sido aquí mencionado. Como son la fornicación, que no es otra cosa que estar viviendo con una mujer o con un hombre sin casarse, o estar teniendo relaciones sexuales sin haberse casado. La idolatría, que es el estar adorando ídolos y celebrándole la fiesta a uno y a otro y
y es una idolatría de todo el año, como tampoco el homosexualismo en las dos expresiones que son presentadas aquí, los afeminados y los que se echan con varones. Algo que está de moda ahora y que los gobiernos están haciendo leyes para eso, hacerlo legal y oficial, y que las iglesias entraron en esa porquería al avalar también esos matrimonios entre personas del mismo sexo. Oh, hermanos, es una apostasía generalizada la que hay en este asunto del homosexualismo. Como también los ladrones, dice, los avaros, los borrachos, los maldicientes y los estafadores. Todos estos, dice, estos que practican este tipo de pecados, que son injustos, dice, no heredarán el reino de Dios. Maldicientes. Yo no sé si usted ya su vocabulario, ya el Señor se lo regeneró y ya no salen de ahí, ¿verdad? Palabras que son de maldición, porque tiene que cuidarse de eso, porque está presentado acá como la lista de los injustos que no van a heredar el reino de Dios. Así que, hermanos, puede decirse con toda propiedad, con esto que hemos leído, que un injusto no es un súbdito idóneo para el reino de Dios. No se hagan ilusiones, dice Pablo. Cuando él dice no erréis, está diciendo ni se ilusionen. Oh, hermanos y hermanas. Así que si ese es el caso de los injustos, asegurémonos nosotros de ser distintos. Es decir, propongámonos ser justos. Pero cuando hablamos de ser justos, estamos hablando de poseer justicia. Pero no cualquier justicia, sino la que Cristo demanda. Vean Mateo 5:20, la justicia que el Señor demanda. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, ¿qué se necesita para entrar al reino de los cielos, hermanos? ¿Qué se necesita según ese versículo? Pero una justicia mayor que la de ¿quién? Que la de los fariseos. Oiga, pero si los fariseos estos se jactaban de ser irreprensibles. Y el Señor dice, pues una justicia mayor que la de esa gente es la que ustedes tienen que tener. Se lo está diciendo a los discípulos. Y cuando él hablaba de una justicia mayor que la de los fariseos, era la que los discípulos debían tener para poder entrar al reino de los cielos, ¿de qué estaba hablando él? ¿De qué clase de justicia estaba hablando? No, hermanos. Estaba hablando de la ley de Dios. Miren el verso 7, vean el contexto. Dice el verso 7. A ver, ya me perdí. ¿Aquí dónde estaba? No. Verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, miren ustedes, está relacionado con lo que estoy leyendo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que Jesús estaba hablando de la justicia que se manifiesta ¿en dónde? En la santa ley de Dios.
la que contiene los 10 mandamientos. De esa justicia que se revela allí, Él está hablando. Él está diciendo que esa justicia que se revela en esa santa ley, sus discípulos, debe de ser esa justicia en ellos mucho mayor de lo que es en la vida de los fariseos. ¿Por qué? Porque resulta que los fariseos, esos mandamientos, los habían clasificado de una manera que estos son más importantes y estos no son muy importantes. Estos son más grandes y estos son pequeños. Es más, los fariseos, ellos incluso pensaban de que la ley, como era difícil de guardarla, cuando se transgredía cualquiera de ellos, con muchas obras buenas que se hiciera, entonces se podía saldar el balance desfavorable que había por haber pisoteado ese mandamiento. Ellos, con la ley de Dios, hermanos, estaban haciendo un juego de tal manera que inducía a las personas a que pudieran quebrantarla, porque aunque a quebrantamiento de un mandamiento de la ley, obras y obras son las que pueden compensar esa violación. Así que había una cantidad de obras. Es más, había en la Mishnah, que es un documento de los rabinos, había uno que se llama Akiva, el rabí Akiva. Decía él: el hombre ha de ser juzgado por la mayoría de sus hechos. Es decir, si sus buenas acciones exceden a sus malas acciones, Dios lo va a declarar justo. Así estaba escrito en la Mishnah. De manera que para compensar las malas acciones, los escritos rabínicos prácticamente prescribían un sistema de justicia por obras. Las personas solo podían ganar suficientes méritos con las obras y de esa manera quedaba anulada sus desobediencias que hacían a la ley de Dios. Era un sistema legalista el que ellos promovían. Pero Jesús viene y dice: ese sistema de justicia, eso no es lo que mi Padre y yo esperamos con esa norma de justicia llamada ley de Dios. No es haciendo actos formales o acciones meritorias como se puede pagar esas transgresiones que se han hecho a esta ley de Dios. Ese tipo de obras que se hacen para poder pagar los pecados que han cometido al violar la ley, eso no tiene ningún valor. Es más, dice el Señor, les voy a dar una demostración de lo que quiero decir con esto, que la justicia de ustedes tiene que ser mayor. Y miren entonces el verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Paremos acá. Para empezar, hermanos y hermanas, ¿qué está diciendo el Señor? Que ustedes ni siquiera han leído los 10 mandamientos. Ustedes ni siquiera han leído lo relacionado a esa norma de justicia llamada ley de Dios. Ustedes solo han oído nada más. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Ustedes no lo han leído, solo lo han oído de ellos, de los fariseos. Y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pues bueno, dice el Señor, les voy a mostrar ahora lo que quiero decir cuando digo que la justicia de ustedes tiene que ser mayor que la de los fariseos. Porque este mandamiento, lo voy a explicar, dice Jesús, versículo 22. Yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano ya es culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo queda expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Oh, hermanos, el mandamiento no matarás, el Señor lo está
poniendo en una posición elevada. Y está haciendo que la justicia o el principio de justicia que hay en ese mandamiento se comprenda. Les han enseñado que no maten y que si matan son ya reos, son delincuentes y por lo tanto les espera un juicio. Pues yo les voy a decir, dice el Señor, que con solo que se enojen contra alguien, ya ustedes quebrantaron el mandamiento de no matar. El asesinato, les está diciendo, es el resultado del enojo. Nadie mata a otro alegre. Nadie mata a otro con un espíritu contento. Lo hace diabólicamente, lo hace con una ira, lo hace porque el enojo lo llevó a hacer ese asesinato. Así que yo voy, dice el Señor, a pedirles que la justicia de ustedes sea mayor que la de los fariseos, en el sentido de que ustedes ni siquiera se anden enojando con otro. Hermanos y hermanas, si pensáramos en esto con la profundidad que el Señor lo está presentando, pensaríamos 2 veces para andar enojados con la esposa y por 5 días, por una semana o por un rato ahí, y mucho menos, hermanos, con que se nos vayan a salir palabras hirientes. Hay que tener cuidado, hermanos. Cuando nos enojamos con el esposo, con la esposa, y de la palabra, de la boca de nosotros salen palabras hirientes, despectivas, el Señor está diciendo, ya mataron. Díganle estúpido a alguien de enojados, ya mataron, dice el Señor. Pero ¿cuántos hogares hay donde se perdió el control y en ese momento salen unas cosas ahí de la boca? Ya mataron, dice Jesús. Cuando yo les estoy diciendo que la justicia de ustedes tiene que ser mayor que la de los fariseos, quiero llegar hasta allí, a que no le den cabida al enojo. Mucho menos tratar despectivamente a su prójimo, llámese esposa, esposo, hijos o cualquier otra persona. Cuídese de eso, porque si lo hace, transgredió la ley. Y no venga después con ese formalismo trayendo los diezmos y las ofrendas, cumpliendo con eso, porque esa es una justicia farisaica. Si ese es el caso, no entregue los diezmos y ofrendas y vaya y reconcíliese primero con esa persona y entonces traiga la ofrenda, porque el Señor se la va a recibir con gusto. Eso es la justicia mayor que la de los fariseos, la que el Señor buscaba. Es más fácil traer aquí los diezmos y las ofrendas y todo el mundo ve, ¿verdad? Que pues mire el hermano, ¿verdad? Bien fiel con Dios. A lo otro, despojarse de ese enojo, de ese orgullo, de esa rencilla, eso es más difícil, pero eso es lo que el Señor pide. Así que hermano, hermana, examinémonos ahora y miremos cómo estamos. Si hay alguien por ahí que no lo tragamos, como decimos, ¿verdad? No lo podemos pasar. Tengamos cuidado y pidámosle a Dios que nos ayude, que nos quite eso. Y se va a quitar si lo vamos a buscar o le damos una llamadita y le decimos, ¿sabes qué, hermano, hermana? Yo tengo algo aquí en mi corazón contra ti y yo quiero decirte que me perdones por sentirlo. Pero no puedo estar más así. Te pido perdón. Y va a ver usted qué paz va a sentir. Y el mandamiento no matarás, usted ya no será culpable de estarlo transgrediendo. Así que aquí el Señor está hablando de lo que quiso decir con una justicia mayor que la de los fariseos. Pero miren este otro mandamiento, versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Los fariseos, ellos su matrimonio lo basaban en Deuteronomio 24. Pero Jesús les está diciendo,
El matrimonio no se basa en Deuteronomio 24. El matrimonio se basa en Génesis. El matrimonio que vale y que Dios aprueba es el matrimonio que se hace de acuerdo al principio que Dios estableció en el Edén. Pero los fariseos no, ellos no iban al Edén cuando se trataba del matrimonio. Iban allá de Deuteronomio y allí leían lo que por tolerancia Moisés les había permitido, que dieran carta de divorcio, y ahí se andaban divorciando a cada rato por cualquier cosa. Y entonces decían ellos, pues adulterio. Adulterio es porque o me fue infiel y por eso me voy a divorciar. Oh, hermanos, Jesús les dijo, si adúlteros son ustedes con solo mirar con deseos, con solo codiciar a una mujer. Si ustedes quieren cumplir el 7º mandamiento, tienen que cumplir también el 10º. En el 10º yo enseño que no hay que codiciar la mujer de tu prójimo. Y si tú quieres respetar el 7º de no cometer adulterio, respeta el 10º. ¿Y cómo se respeta el 7º y cómo se respeta el 10º? Teniendo cuidado con el nervio óptico. Porque por el nervio óptico, allí te mete el adulterio del diablo. Miras a una mujer por segunda vez, la primera no se puede evitar, pero le echas otra mirada, ya. Dice el diablo, por el nervio óptico. Ahí por esa avenida del alma, ahí le estoy metiendo el adulterio. Estás en el teléfono leyendo, mirando algo y de repente algo de pornografía. Ahí aparece, tú le das rápido. Pero si te quedaste y lo abriste, te metió el adulterio, el diablo, por los ojos ahí en el teléfono. Y Jesús dice, pero ese tipo de adulterio, ese no es pecado. Eso no es pecado. Hay que ver primero que ya se metió con la mujer de alguien, ¿verdad? Que se la quitó para declararlo adulterio. El adulterio ya venía desde antes, en su mirada, en sus pensamientos. Ese es el tipo de justicia, dice Jesús, que yo quiero que sea mayor que la de los fariseos, donde el adulterio no lo basan en Deuteronomio, sino que lo basan desde cuando empiezan a mirar con malicia, con codicia. Ese es el tipo de justicia que yo estoy buscando, dice Jesús, que sea mayor. En otras palabras, hermanos, Él está diciendo a los discípulos, con esos atletas que tienen experiencia en correr en la pista, con esos quiero que corren y que les ganen. Con esos quiero que corran y que les ganen, dice Jesús. Oh, miren, el espíritu de profecía, hablando de esta justicia de los fariseos, dice, la justicia de los escribas y fariseos era egoísta y consistía en formas externas. La justicia que Dios requiere es tanto interna como externa. Amén, hermanos. ¿Cómo es la justicia que Dios requiere? Tanto interna como externa. Debe purificarse el corazón. De lo contrario, Cristo no podrá ser entronizado allí. La vida debe conformarse con la voluntad de Dios. Eso es la justicia interna, la que se conforma con la voluntad de Dios, la vida de la persona. Pero también se nota, por supuesto, ¿verdad? Como resultado. Dice, las formas externas no pueden ocupar el lugar de la piedad interior. Los maestros judíos se exaltaban a sí mismos como justos. Llamaban malditos a todos los que eran diferentes a ellos. Y les cerraban las puertas del reino de los cielos, declarando que no eran justos los que no habían aprendido en sus escuelas. Pero con todas sus críticas y exigencias, con todas sus formas y ceremonias, eran una ofensa para Dios. Rebajaban y despreciaban precisamente a los que eran preciosos a la vista del Señor. A fin de conocerle, página 114. Esa era la justicia de ellos. No había un cambio interior. Era todo externo. Es como cuando nosotros guardamos el sábado y procuramos todos los mandamientos de la ley, pues buscar guardarlos porque tenemos que guardarlos,
pero no es el resultado de una relación íntima con Jesús que tenemos internamente. La obediencia a los mandamientos, que es lo externo, debe ser el resultado de algo interno que hay allí, de algo que usted obtiene en esos momentos cuando usted pasa solas con el Señor, llenándose de su palabra, buscando su presencia. Sigue diciendo el don de profecía, en el servicio que profesaban los fariseos, en el servicio que profesaban prestar a Dios, los judíos trabajaban en realidad para ellos mismos. Su justicia era fruto de sus propios esfuerzos para observar la ley, conforme a sus propias ideas y para su propio bien egoísta. Por lo tanto, no podía ser mejor que ellos. En sus esfuerzos para hacerse santos, procuraban sacar cosa limpia de algo inmundo. La ley de Dios es tan santa como Él y tan perfecta como Él. Presenta a los hombres la justicia de Dios. A ver, ¿qué presenta a los hombres la justicia de Dios? Su ley. Es imposible que los seres humanos, por sus propias fuerzas, observen esta ley, porque la naturaleza del hombre es depravada, deforme y enteramente distinta del carácter de Dios. Las obras del corazón egoísta son como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Aunque la ley es santa, dicen los judíos, no podían alcanzar la justicia por sus propios esfuerzos para guardarla. Los discípulos de Cristo debían buscar una justicia diferente de la justicia de los fariseos si querían entrar en el reino de los cielos. Y entonces viene Dios, les ofreció, dice, en su Hijo, la justicia perfecta de la ley. Si querían abrir sus corazones para recibir plenamente a Cristo, entonces la vida misma de Dios, su amor, moraría en ellos, transformándolos a su semejanza. Así, por el don generoso de Dios, poseerían la justicia exigida por la ley. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no querían someterse a la justicia de Dios. Discurso maestro de Jesucristo. Así que, hermanos, de acuerdo a estas declaraciones, el que tiene a Cristo, tiene la ley de Dios. El que tiene a Cristo, tiene el carácter de Cristo. Tiene la justicia de Cristo que se manifiesta en la ley de Dios. ¿Quién proclamó los mandamientos en el monte Sinaí? Cristo. Cristo la proclamó. El que tiene a Cristo debe tener la ley de Dios en su corazón. Pero hay millones de cristianos que dicen tener a Cristo, pero no tienen su ley. No tienen su justicia que se manifiesta en esa ley. Y los salmistas lo tuvieron bien claro, esto que les digo. Miren el Salmo 119, versículo 172. ¿Cómo decía aquí el salmista? Salmo 119, versículo 172. Dice la Escritura: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos, ¿qué cosas son? Justicia. El salmista sabía y entendía que todos los mandamientos de la ley de Dios son ¿qué cosa? Justicia. Hermanos, los mandamientos no solo son justos, sino que son la esencia misma de la justicia. Pablo decía, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y ¿qué? Y bueno. ¿Por qué? ¿Por qué el mandamiento es santo, justo y bueno? Porque es un reflejo del carácter de Dios. La ley es una transcripción del carácter santo y justo de Dios.
Así que debiéramos amoldar nuestra vida de acuerdo a las instrucciones de la ley de Dios. ¿Quieres la justicia de Cristo? En la ley de Dios se revela su justicia. Hay dos expresiones, hermanos, de la justicia de Dios. Una es su ley y otra es su misericordia. En ambas se expresa la justicia de Dios. En su ley está la norma, está lo que Él demanda, y en su misericordia está el plan de salvación con el cual alcanza al pecador, y en ese plan de salvación ha pagado todas las injusticias del pecador por puro amor, por pura misericordia. Así que esas dos expresiones tienen que ir juntas. ¿Sabe cuál es el problema ahora? Que solo se quiere destacar una. Solo la misericordia. Y millones de iglesias hay destacando una parte de la justicia de Dios, su misericordia, la que se revela en su misericordia, pero la que se revela en su ley, esa no la están destacando. Más bien están induciendo a las personas a que pisoteen esa ley. Dice el don de profecía: tener justicia es hacer lo justo. Entraña, obedecer a la ley de Dios. Pues en dicha ley se hallan los principios de la justicia. ¿Dónde se hallan los principios de la justicia? En la ley. La Biblia dice: todos tus mandamientos son justicia. Lo acabamos de leer. Con su ejemplo, dice, Cristo enseñó a los hombres a obedecer aquella ley. En su vida se revela la justicia de la ley. ¿En la vida de quién se revela la justicia de la ley? En la vida de Cristo. Tenemos hambre y sed de justicia cuando deseamos conformar todos nuestros pensamientos, palabras y actos con los de Cristo. Porque toda la vida de Cristo giró en torno a la ley. Pero lamentablemente esto no se enseña en los púlpitos de hoy. Solo se promueve la gracia. Pero una gracia que se ocupa como excusa para andar en el libertinaje. Y ya lo había mencionado el apóstol Judas, eso en su carta. Vamos allá a la carta de Judas, versículo 4. Judas, versículo 4. La Escritura dice lo siguiente: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo es que la gracia, hermanos, se torna en libertinaje? A ver, ¿cuándo es que la gracia se torna en libertinaje? Aquí Judas está diciendo de unos que entrarían encubiertamente en el pueblo de Dios, en la iglesia, para convertir la gracia en libertinaje. ¿Cuándo es que, repito, se convierte la gracia en libertinaje? ¿Sabe cuándo? Cuando desde el púlpito se dice que Cristo anuló la ley. Cuando desde el púlpito se dice que Cristo dejó sin efecto la ley. Y eso es lo que la mayoría de pastores están predicando en las iglesias hoy, los domingos. Hermanos, hay mucho cristiano relajado moralmente. Y seguro que va para el cielo porque es salvo por la gracia, pero pisoteando la santa ley de Dios. Sus pastores les han enseñado a convertir la gracia en libertinaje. Si entendieran bien el asunto de la justicia, hubieran muchos más cristianos guardando el sábado que el domingo. Si entendieran bien el asunto de la justicia, no tuvieran ese concepto de que malditos los que están bajo la ley, malinterpretándolo, sino que con mucho temor y respeto buscarían guardar esa ley.
Pero lamentablemente, convirtiendo la gracia en libertinaje, ahí van guardando un día de reposo falso, que es el domingo, en vez del verdadero que dice la ley, que es el sábado. Y allí van muchos viviendo maritalmente sin estar casados y dando diezmos y ofrendas, enriqueciendo a su pastor, porque su pastor les dice que ya son salvos. Convirtiendo, repito, la gracia de Jesús en libertinaje. El don de profecía, hablando de esto, dice: una de las fuentes de peligro es el hecho de que los predicadores insisten muy poco en la ley divina. En otro tiempo, dice, el púlpito era eco de la voz de la conciencia. Nuestros más ilustres predicadores daban a sus discursos una amplitud majestuosa, siguiendo el ejemplo del maestro y recalcando la ley, sus preceptos y sus amenazas. Antes así se predicaba. Repetían, dice, las dos grandes máximas de que la ley es fiel trasunto de las perfecciones divinas y de que un hombre que no tiene amor a la ley tampoco lo tiene al evangelio. Así se predicaba antes en los púlpitos. ¿Por qué? Porque la ley, tanto como el evangelio, son un espejo que refleja el verdadero carácter de Dios. El evangelio refleja su amor inmensurable y la ley refleja su justicia inmensurable. Pero hoy no se destaca ambas cosas. Y este peligro, dice, arrastra a otro. Y es el de desestimar la gravedad del pecado, su extensión y su horror. El grado de culpabilidad que acarrea la desobediencia a un mandamiento es proporcional al grado de justicia de ese mandamiento. Cada mandamiento es un principio de justicia. Y cada desobediencia a un mandamiento, hermanos, es una injusticia la que se comete. Y hemos leído que los injustos no heredarán el reino de Dios. Estoy leyendo el Conflicto de los Siglos, página 459 en adelante. Dice: a los peligros ya enumerados se une el que se corre al no reconocer plenamente la justicia de Dios. La tendencia del púlpito moderno consiste en hacer separación entre la justicia divina y la misericordia divina, en rebajar la misericordia al nivel de un sentimiento en lugar de elevarla a la altura de un principio. El nuevo prisma teológico separa lo que Dios unió. ¿Es la ley divina un bien o un mal? Es un bien. Luego la justicia es buena, pues es una disposición para cumplir la ley. De la costumbre de tener en poco la ley y justicia divinas, el alcance y de mérito de la desobediencia humana, de esa costumbre los hombres contraen fácilmente la otra costumbre, de no apreciar la gracia que proveyó expiación por el pecado, sino hacer más bien lo que dice Judas: convertirle en libertinaje. Así se pierde el evangelio su valor e importancia en el concepto de los hombres, que no tardan en dejar a un lado hasta la misma Biblia. Muchos maestros dicen religión, pastores, los que enseñan religión, aseveran que Cristo abolió la ley por su muerte y que desde entonces los hombres se ven libres de sus exigencias. Algunos la representan como yugo enojoso y en contraposición con la esclavitud de la ley presentan la libertad de que se debe gozar bajo el evangelio. Pero no es así, dice, como los profetas y los apóstoles consideraron la santa ley de Dios. No, David dice: andaré con libertad porque he buscado tus preceptos. El apóstol Santiago, que escribió después de la muerte de Cristo, habla del decálogo como de la ley real y de la ley perfecta y la ley de la libertad. Si había sido abolida con la muerte de Cristo, ¿por qué Santiago, después de la muerte de Cristo, viene exaltando la ley y diciendo que es ley real y diciendo que es perfecta y que es de la libertad? Donde queda su argumento de estos pastores que dicen que con la muerte Cristo la abolió, si este apóstol años después venía a destacarla. Y el vidente de Patmos, imagínense ustedes, 100 años después, el vidente de Patmos, o sea, Juan, medio siglo después de la crucifixión, 50 años, dice: pronuncia una bendición sobre los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad.
Si realmente estaba abolida la ley con la muerte de Cristo, ¿por qué 50 años después de la crucifixión del Señor, Juan en la isla de Patmos dice, son bendecidos, son bienaventurados los que guardan los mandamientos? El aserto de que Cristo, dice, abolió con su muerte la ley de su Padre, no tiene fundamento. Si hubiese sido posible cambiar la ley o abolirla, entonces Cristo no habría tenido por qué morir para salvar al hombre de la penalidad del pecado. La muerte de Cristo, lejos de abolir la ley, prueba que ella es, ¿qué cosa? Inmutable, que no ha cambiado. El Hijo de Dios, dice, vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Él dijo, no penséis que vine a invalidar la ley. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Por qué dice eso? Porque la jota en el alfabeto hebreo era la letra más chiquitita. Y la tilde era un medio puntito ahí. Pues ni eso, ni la jota ni la tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Yo no vine a cambiar la ley, yo la proclamé en el Sinaí como principios eternos. Y con respecto a sí mismo dice, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio ¿de dónde? De mi corazón, dice el Salmo 48. La ley de Dios por su naturaleza misma es inmutable, es decir, no cambia. Es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor. Dios es amor y su ley, ¿qué cosa es? Amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y al hombre. El amor, pues, es el cumplimiento de la ley, dice Pablo en Romanos 13:10. El carácter de Dios es justicia y verdad. Y tal es la naturaleza de su ley, dice el salmista, porque tus leyes, dice, son la verdad y todos tus mandamientos son justos. Salmo 119, 142 y 172. Y el apóstol Pablo dice, la ley es santa y el mandamiento santo y justo y bueno, en Romanos 7:12. Semejante ley, dice, expresión del pensamiento y de la voluntad de Dios, debe ser tan duradera como su autor. Amable hermano pentecostal que estás mirando la televisión, esto no te lo va a decir tu pastor los domingos en la iglesia. No te lo va a decir. La iglesia que destaca estas verdades es la iglesia de Apocalipsis 12:17. Es la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, de la cual por la gracia del Señor somos miembros. Hermanos, esta es la verdad. En esto se revela la justicia. Pero resulta que el tema es profundo, el tema es amplio y no solo se revela ahí. Recuerden, la justicia tiene dos expresiones. La justicia divina tiene dos expresiones. Una es la ley de Dios y la otra es su misericordia. Pero para eso tienen ustedes que oírme otra hora más. Así que voy a ser también misericordioso con ustedes y voy a dejar este tema en capítulo, porque tendría que hablarles ahora del manto de justicia. Porque así como en la ley se revela la justicia, también se revela en unas vestiduras que el Señor confeccionó para cada uno de ustedes. En una vestidura que el Señor confeccionó para que usted se la ponga. Y esa es el manto de la justicia de Cristo. Como digo, y yo le decía a mi esposa, me siento, le digo yo, ¿cómo un tema tan profundo lo puedo tratar en una hora? Pero hermanos y hermanas, será en otro momento que lo retome, pero solo les quiero decir que Cristo también es nuestra justicia. Y en la medida en que aceptamos a Jesucristo y en la medida en que Él vive en nosotros, tenemos su justicia. Y a través de Él podemos guardar la ley, que también es su justicia. Así que solo voy a terminar. Mire cuánto faltaba, hermanos. Solo voy a terminar con un versículo.
Y es 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Dice la Escritura lo siguiente, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Cristo Jesús, hermanos y hermanas, alcanzamos la justicia. La justicia imputada, que es la que perdona el pecado, y la justicia impartida, que es la que nos santifica. En la medida en que Cristo, nuestra justicia, viva en nosotros, reflejaremos su justicia en la obediencia perfecta de su santa ley. ¿Qué significa ser justo? Significa tener a Cristo como nuestra justicia, andar en justicia, vestidos con su manto de justicia y guardando sus santos mandamientos. Que así andemos en este año, que así busquemos andar, y entonces agradaremos a Dios y andaremos en paz con Dios. Bien, hermanos, nos ponemos en pie y vamos a cantar el himno número 238. 238. Himno número 238. Esta tarde nosotros tenemos la oportunidad
de estrechar nuestra relación con aquel que es la justicia, Cristo Jesús. Hoy conmemoraremos la cena del Señor. ¿A qué hora la anunció, hermano Gaudencio? A las 3. Bueno, vamos a hacer el bautismo. La hermanita que ha venido desde allá de Nuevo México, ella es de la Iglesia del Aire, la hermanita María Peinado, vino desde allá porque quiere ser bautizada hoy. Así que, hermana María, la vamos a bautizar después de la comida. Nos venimos para acá. A eso de las 2:30 creo que podríamos estar haciendo el bautismo para que a las 3 pasemos a lo que es la cena del Señor. Quisiera, hermanos, animarles a que participen de la cena del Señor, a que se pongan a cuentas con Dios, a que comiencen el año en paz con Dios. Si han ustedes violado los 10 mandamientos, si han ustedes pisoteado la justicia de Dios que se revela en su ley y no les ha importado, tal vez, en su dureza de corazón, lo que Cristo nuestra justicia ha hecho, yo creo que es un buen día hoy para reconciliarnos con el Señor, ponernos a cuentas. Es más, la vez pasada dije que si había alguien que se quería bautizar en el próximo bautismo, que lo podía hacer, puede hoy también bautizarse y comenzar el año bien, comenzar el año bautizado, bautizada, en una relación con Dios distinta a como la trajo el año pasado. Así que esté listo ahora para el bautismo y hágalo saber si desea ser rebautizado, si quiere renovar su pacto con Dios, o bautizado por primera vez. Hoy es el momento, o este día es el día para hacerlo. Pero la cena del Señor a las 3 no se la pierda y reciba la bendición que Dios le quiere dar a través de esa conmemoración. Vamos a orar para agradecer a Dios por su palabra. Padre nuestro que está en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque nos has hecho ver qué significa ser justo. Y es andar en justicia, andar en paz contigo y tenerte a ti como nuestra justicia. Hoy, Señor, destacamos esa expresión de tu justicia como es tu ley. Cómo tú esperas en relación con esa ley que nuestra justicia sea mayor que la de los fariseos. Cómo tú quieres que los principios de justicia que hay en cada mandamiento los apliquemos a la vida de una manera que vivamos conforme a ellos. Oh Dios, en esta hora te rogamos que nos ayudes para que en este año nosotros nos propongamos vivir justamente, vivir en justicia, ser de la generación de los justos. Ayúdanos, Señor, a practicar la justicia, a vivir de tal manera que reflejemos tu justicia en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, para que tu justicia se haga ver en nuestra manera de vivir. Padre, te agradecemos, porque en ti nosotros vemos el reflejo de esa justicia, porque tú fuiste muy fiel en guardar perfectamente tu santa ley. De manera que te pedimos que podamos imitarte, que podamos tomarte a ti como el modelo, y mirándote a ti, cómo guardaste la norma de justicia, así también la guardemos nosotros siguiendo tu ejemplo. Te agradecemos por tu palabra, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.